por eso lo que va a pasar en Bogotá ahorita en octubre es realmente pues difícil de encontrar en esta región del mundo. Ayer empezamos con un encuentro, el encuentro de culturas y ciudades en Iberoamérica, 350 invitados nacionales e internacionales, un éxito en el Jorge Eliezer Gaitán, pero más allá del comportamiento particular de lo que ha sucedido en el Ministerio de Cultura, es también como una suerte, tengo que decirlo yo, de decepción absoluta frente a lo que podía haber sido un destino distinto para un necesario cambio que requería este país. Hoy sabemos que esos corruptos, esos criminales están en el centro, están en la izquierda y están en la derecha. No son exclusivos de un sector político. La corrupción, queda clarísimo después de este gobierno, no tiene partido político. Santiago Trujillo es el secretario de Cultura de Bogotá. Eso es, digamos, uno de los puntos por los que ha invitado con nosotros. Pero en realidad está invitado con nosotros porque es un hombre que de verdad ama la cultura desde siempre y porque sí. Es un personaje que tiene internamente seguramente controversias de las que vamos a hablar acá. Fue promotor, pero enfático del gobierno de la candidatura de Gustavo Petro. De hecho, fue él el director de aquel video famoso en donde están muchos amigos míos, Fabio Rubiano, Julián Román, invitando a votar por Petro. Hoy en día es secretario de Cultura de Bogotá, de un alcalde que se distancia visiblemente de la administración de Gustavo Petro, y va a hablar con nosotros de cultura, de la Bienal, primera Bienal de Bogotá, que está arrancando en este momento. Importantísimo que le hagamos, de verdad es un evento que suena espectacular. Y también de su visión de la situación del país. Eso con Santiago Trujillo. ¿Y qué más, Jerry? Pues yo aprovecho este momento antes de que comencemos para recordarles lo importante que es para nosotros que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Es solamente un clic para ustedes y para nosotros es muy importante. También si nos quieren ayudar un poquito más, busquen el botón unirme y se vuelven miembros y por una módica suma mensual nos ayudan para poder mantener la producción de este podcast. También quiero recordarles lo importante que es para nosotros que manden el video contándonos por qué quieren estudiar o administración de empresas o ingeniería informática en la Corporación Universitaria de Cataluña, porque pues estamos recibiendo sus videos hasta el 31 de octubre, no después, hasta el 31 de octubre. Y son becas completísimas, o sea, son becas de verdad, son becas virtuales. Desde su casa, desde cualquier lugar del mundo, pero son profesionales, o sea, no es un cuento. Son de verdad carreras completas, son 20, 10 en administración informática y otras 10 en administración de empresas. Y también quiero contarles que Orégano nos mandó un cóctel riquísimo que es una mimosa ¿de qué, Mauricio? Mimosa de jugo de naranja y albahaca. Albahaca, ¿no? Y champán. O sea, así es como una mezcla. Champán, así dijo él. Sí. Entonces pues Orégano, nuestro nuevo patrocinador, nos está haciendo tomar muy temprano. Como loco el tipo a las 5 de la mañana. Sí. Entonces, bien por Oréganos. Ahí en la caja de comentarios cómo ir a Oréganos, qué es Oréganos. De verdad es un restaurante espectacular. Y vamos con Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá. He ahí el podcast. Santiago, gracias por venir. Es una madrugada bárbara. Usualmente no madrugamos tanto en este podcast, pero tú lo mereces todo. En serio, lo digo de verdad. Muy entusiasmante. Finalmente, era muy importante que vinieras hoy, además, porque sé que nos vas a contar cosas que le importan al país y a la ciudad y al país. Antes de llegar allá, que por supuesto quiero que te explayes y nos digas en concreto. Antes de llegar allá te voy a hacer un regalo. Vale. A ti que eres músico, porque vámonos diciendo, tú eres músico, sí. Músico de veras puro. Total. O sea, tú sigues estudiaste el pentagrama y sabes la clave de sol y todo, no como este chamonquis que toca conmigo. Tengo el violín allá en el carro. ¿De verdad? Sí. ¿Lo quieres traer? No, ahorita. De verdad. Y es que, ¿sabes qué? Yo te iba a llamar anoche, pero se me olvidó porque estaba pues preparando la conversación contigo y te iba a decir que lo trajeras. A mí me pareciera lindo verte. Yo ya te vi una vez en una presentación que hiciste y pues por supuesto es oír a un maestro, ¿no? Lo digo en serio, podemos corroborar. Pero volvamos a eso, tú eres músico de veras. Sí, estudié muchos años música, toco el violín. A veces cuando puedo improviso, compongo y me encanta la música. La música es un lenguaje universal, es una manera de conectarse con el espíritu
no solamente de las personas, de la sociedad, no solamente la presente, sino las pasadas. Cuando uno toca a un compositor que vivió hace 200, 300, 400 años, se monta en una máquina del tiempo y llega a, a esas sensibilidades que habitaron esta tierra, que habitaron esta civilización hace mucho tiempo. Entonces siento a la música eso, como una suerte de máquina del tiempo muy, muy efectiva que lo logra uno transportar por todas partes. Viaja Santiago, uno por todas partes con la música. mira que yo nunca me he hecho esa pregunta. Ger, Sí, usted que sí es más músico que yo, se habrá hecho esa pregunta y es esta. que me sé más notas que usted, ¿no? No, de verdad, nunca había pensado en eso. Cuando uno se pone a tocar el bajo, Baracunatana, no nos pasa nada, toca Baracunatana y punto, y lo más probable es que si el que hace el bajo soy yo, sale mal. Pero, Es una gran canción además. claro, sí, pero quiero decir, o sea, no estoy hablando mal de Baracunatana, sino estoy hablando de que la música que tocamos, la tocamos, o si el Lito Lindo, o lo que sea, y uno oye, canta la canción y suena, si es en el caso mío, mal. Pero yo nunca había caído en cuenta que interpretar una pieza de Stravinsky o de Schubert o de Beethoven, yo nunca había pensado que cuando uno, como te toca a ti, que toca leer el pentagrama, no la puedes silbar. Nadie te puede decir, mire, es taratatán, tan, tan. No, te toca leer el pentagrama. Sí, así es. Entras en una dimensión de una lectura que usted y yo no conocemos. O sea, leer la pieza como salió de la entraña y de la mente de un hombre como Stravinsky o como Beethoven. Sí. Ahí hay como una conexión metafísica. ¿La hay? Total, una telepatía. Y yo creo que no solamente con los músicos que leemos su partitura, sino con los públicos que entienden, aprenden y disfrutan de escuchar esta música. Y pasa con la música clásica, pero pasa también con el rock, pasa también con el jazz de los 40, pasa con cualquier fenómeno musical. Y es muy bello porque yo realmente la conexión que tengo con la música tiene que ver un poco con eso, con un viaje en el tiempo, también a veces en los espacios, porque la música te lleva, no sé, a Europa, África, Asia, te lleva a distintos momentos de la vida en la Tierra. Y a distintos lugares del planeta. Entonces a mí me encanta esa metáfora porque eso me permite interpretar de una manera mucho más consistente y si se quiere emocional las distintas piezas a las que pues cada que puedo sacar el violín pues me enfrento. Entonces es muy Pero, bello. pero también hay una cosa bonita en la música y es que da el espacio a la interpretación propia. O sea, no es lo mismo que usted Total. la toque en violín a que la toque otra persona igual de virtuoso a usted, pero la va a tocar un poquito diferente, ¿no? Y Totalmente. entiende la partitura diferente y todo. Cada espíritu, cada mano, cada aliento es distinto y los instrumentos funcionan como una suerte de prolongación del cuerpo. O sea, tu cuerpo se prolonga un poco y eso que se prolonga toma un sonido y esa prolongación es física, pero también es espiritual. Los instrumentos de viento, por ejemplo, es con el aliento, con la respiración de la gente. O sea, nosotros para vivir necesitamos respirar. Y cuando la gente respira y saca ese suspiro a través de un clarinete, de un saxofón, uno lo que está sintiendo es el aliento de vida de un ser humano que está poniendo eso en una melodía. Y lo mismo pasa. En el caso del violín es, uno tiene un cuerpo que tiene dos extremidades superiores y cuando uno tiene un violín, uno siente que tiene como un tercer Santiago, brazo. ¿nos dejas traer tu violín? Sí, en serio, te lo digo. Estoy diciendo un poco mamá, tía, canzona el domingo con toda la familia, pero no me quisiera perder la posibilidad de que podamos ver cómo tocas. Bueno, ahorita tocamos ¿Y cómo hacemos? Pero fue pura casualidad porque no lo planeamos. No, no, Allá Es que abajo, tengo un allá, concierto en el Centro Felicidad porque los vecinos decían, estamos Uy, yo- cansados de tanto hip hop y todo eso. Entonces, no, ¿hay alguien en porque tu voy a carro en poner este música momento? clásica. Sí, ahí tengo el Le podemos conductor de pedir a la... Belly que... Sí, claro. ¿vas por el violín de Santiago, por favor, abajo en el carro? Gracias. Entonces, el violín. Violín. No, Ahí, No, ahí, allá abajo está ahí está el el señor. chofer. Eh, ¿Hay alguna pieza en concreto? No importa si es pop, si es clásica, no importa. Una pieza en concreto que tú digas que cuando la tocas eres pleno o te asciendes o pasa algo en ti. muchas. Por fortuna son muchas. Y yo creo que eso es lo bello de la música, que es absolutamente diversa y absolutamente generosa. Por eso cuando uno le dicen cuál es tu banda preferida o cuál es tu compositor preferido, no, depende. Para estar triste hay un compositor o hay unas canciones, para estar feliz hay otras, para recordar. En lo clásico, Inclusive la edad. Sí, también es distinto. Yo, o sea, uno empieza amando a Mozart y a Tchaikovsky y termina absolutamente enamorado, no sé, de Brahms, de Stravinsky y siempre Bach. Bach siempre, desde niño hasta la vejez, yo creo que Bach siempre va a ser como ese compañero absoluto.
Óyeme, cuando yo estaba pequeñito, mi papá hablaba muchísimo, y yo repito como Lora, pero debo decir que hasta hice de Paganini. ¿Ese man era un duro? Un gran violinista, un virtuoso, también compositor, era además guitarrista y compuso siempre, pues aprovechando su enorme talento, piezas de una enorme dificultad. Yo pues que soy un amante de la música en todas sus formas, amo la música popular colombiana, amo el rock, el jazz, o sea, cualquier género me parece que es fantástico. Veo también en el tema de la búsqueda de la perfección y el virtuosismo un esfuerzo gigante. Por eso vamos a hacer un concurso internacional de violín este año en Bogotá, que empieza el 30 de octubre y se va hasta el 9 de noviembre. Se presentaron, Mauricio, 142 violinistas de todo el mundo, de 26 países. Hicimos una presentación. ¿Esos 142 se curan o vienen los 142? Vienen 20. Ok. Hay una juraduría, Sí, claro. Tienen 20. A no ser que sea Los una seis jurados. orquestota. Sí, no, los 6 jurados son jurados de primer nivel. Han estado en el concurso Paganini, han estado en el concurso Reina Elizabeth, han estado en el Tchaikovsky y es gente de altísimo nivel. O sea, pero de un nivel absolutamente gigante y muchos de ellos vienen aquí a Bogotá a interpretar los caprichos de Paganini, entre muchas otras cosas. Pero tocan, ¿es una cosa solista o tienen orquesta con ellos? Las primeras fases son solistas, violín solo, luego violín y piano, y al final están con Orquesta Filarmónica de Bogotá en la gran final, Haciendo en el solos. Teatro Mayor Juan Mario Santo Domingo con los conciertos románticos, Sibelius, Brahms, Beethoven. Va a ser una cita importante, además porque tuvimos algo significativo, y es que logramos una donación de la Fundación Ramírez Moreno por 560 millones para adquirir 22 violines. Y esos 22 violines se los vamos a entregar a niños y jóvenes colombianos que van a estar en masterclasses con estos maestros internacionales. Los mejores exponentes en esas masterclasses se van a llevar un violín para que puedan construir y fortalecer su carrera profesional. Santiago, quítame la ignorancia. Un buen violín es costoso, tiene que ser costoso. Sí, ¿No es cierto? así es. Cualquier buen instrumento, un buen piano, un buen saxofón, Una buena una guitarra buena eléctrica. trompeta, una buena guitarra eléctrica es costosa y un buen violín es costoso. Y por eso una donación tan generosa como la de la Fundación Ramírez Moreno es una gran noticia para el sector sinfónico del país. Ay, mire qué bonito esto. Ahí llegó. Santiago, Está trasteado el violín. ¿todavía existe el Stradivarius? Claro, existe. Existe, o sea, ¿Stradivarius sigue produciendo violín? Pues entiendo que algunos de los concursantes tocan con violines Stradivarius, de los que vienen, o con Andrea Matti, o sea, con grandes luthiers. Por eso lo que va a pasar en Bogotá ahorita en octubre es realmente pues difícil de encontrar en esta región del mundo. Va a ser el primer concurso de este nivel con esta bolsa de premios que hay en Sudamérica. Y eso es una gran noticia para el sector y para el público de la música sinfónica en Colombia, no solamente en Bogotá. Y bueno, vamos a empezar además, después de todo el repertorio clásico universal, que es, digamos, el repertorio estándar de los grandes concursos de violín, vamos a empezar esto con un saludo a esos 20 violinistas que tienen el derecho de concursar, de participar, y es una suerte de travesía del violín por América Latina. Y ese concierto inaugural del 30 de octubre en el Auditorio Fabio Lozano va a ser cómo el violín se ha desarrollado en esta región del mundo. Además de ese repertorio clásico, el violín en América Latina es tango. Entonces vamos a tener un gran violinista de tango con un bandoneón, vamos a tener el violín de los llanos colombo-venezolanos, del Allá joropo. por ahí también hay violín. Sí, y no te imaginas cómo suena además el joropo interpretado por violín. Un violinista venezolano famoso que fue segundo ganador en Paganini, toca caprichos de Paganini con joropo. En ritmo joropo. En ritmo de joropo, una cosa impresionante. El violín pacífico, el violín del son jarocho y del mariachi, el violín de las Antillas. Entonces va a estar en ese concierto inaugural, que es un concierto popular, no es el concierto del repertorio clásico, va a estar Alfredo de la Fe, va a estar, bueno, una cantidad de violinistas de todos los matices y colores de cómo el violín se ha construido en América Latina. Porque la salsa tiene violín. Alfredo de la Fe era el violinista más famoso. Así es. ¿Usted cree que festivales o reuniones o eventos como esto ayuden a popularizar el violín y que se vuelva no solamente música culta y clásica, sino que también empiece a existir, no sé, una banda de rock bogotana con violines? Pues tuvimos una, ¿no? Hace unos años, se me escapa el nombre, Dios,
Bueno, de hecho yo toqué muchas veces los violines de Aterciopelados, en el Gozo Poderoso, ese es violín que está grabado por ahí. Soy yo cuando tenía pelo, Mauricio. Hace muchos, muchos años. Cuando tenía pelo en otro lado. Ahora lo Exactamente, tiene- cuando el pelo estaba acá. Sí, no, hay una banda, se me escapa ahorita el nombre, pero el violín se aplica a muchos géneros musicales. Y bueno, estamos haciendo el énfasis este año con el violín, de golpe en 2 años vamos con el piano o vamos con la guitarra eléctrica, pero si queremos que Bogotá tenga un gran concurso internacional de interpretación instrumental. Nos parece que eso es muy importante. Hay miles de niños y de jóvenes que se están formando en la música y estos concursos son un impulso, como son un impulso los olímpicos para los deportistas. Estos concursos son un impulso también para todos los niños y jóvenes que quieren construir una relación y una carrera con un instrumento musical. Yo tengo tantas cosas que preguntar. Santiago, primero que todo, vamos con Oréganos, nos ha traído este cóctel mañanero, porque estamos 6 de la mañana, Salud. que es con albahaca y jugo de naranja. Salud. Esto es gracias a Oréganos, ¿Desayunó? Porque esto Nuestro- tiene espumoso. nuestro Bueno. gran patrocinador reciente. Es un gusto tenerlos. Muy Bien por bueno, Oréganos, ¿no? Hace muy bien las cosas ese Sí. muchacho. delicioso. Y te voy a hacer un regalo. Además, madruga a traernos esto. Sí, madrugada desde 6 de la mañana. Y te vamos a hacer un regalo. Este es el último que hacemos porque ya se agotaron. Entonces tuviste la suerte de que te tocó el último y te va a gustar mucho. Esto es un vinilo prensado recientemente, pero es vinilo. Entonces, por un lado están los Toreros Muy Muertos, bien. a quienes conoces sin duda. Los traje a Rock al Parque cuando estaba dirigiendo Heridartes En- y rumbié con ellos. Ah, qué Claro, bien. nosotros sabemos Sí, sí. dónde son Y increíbles. por el otro lado tenemos un cover hecho por Kenke. Kenke es un grupo musical que está en la Florida de un colombiano Ah, qué que bien. acogió a todos los músicos de la provincia de Carlos Vives. Muy bien. Ellos hicieron, como te digo, esta remodelación de Agüita Amarilla espectacular. Ellos lo llaman con Cumbia Flow. Óyelo, de verdad está buenísimo. Muchísimas gracias. El acetato es muy lindo. Muchísimas gracias. Y- Están los dos temas, uno por un lado y el otro por el Correcto, otro. así tal cual. Fantástico, Lo gran único es que no regalo. es de 45, sino de 33. Pero, o sea, ya no tienes que tener un huequito grande ese. Sí, Entonces, bien. Pues bueno, es ahí un va, single, muchas es un gracias. single con lado A y lado B. te va, te va- te va- me va a te va encantar, muchas gracias. a gustar mucho. Bueno, ahora, y dicho lo de Oréganos y hablando de música, una pregunta antes de meternos a temas no más importantes, pero digamos más mediáticos. Una pregunta mediática. ¿Los cuatro gatos puede tocar en el lugar de la felicidad? En el Hoy centro. acabo de saber que son los 4 gatos. ¿no? Menos mal. Santiago, estudiar violín es muy difícil. Cualquier instrumento, como cualquier deporte, cualquier disciplina, cualquier propósito que le exija al cuerpo y al espíritu, a la inteligencia, concentrarse y dedicarse de manera sistemática a dominar una técnica, siempre será difícil, pero es una de esas dificultades que enaltecen la vida. Bueno, pero entonces la pregunta la hice muy desenfocada. ¿Hay un temperamento que coincida más con un instrumento que con otro, por decirlo así? Yo creo que sí. Esa es la pregunta. El violín es difícil porque se demora mucho tiempo en sonar bien. Digamos, el piano es también muy difícil, pero tú a las 2, 3 clases ya puedes estar tocando una pequeña pieza porque finalmente no te desafinas. A la tecla que toca suena bien. En cambio, en el violín, en el cello, en los instrumentos de cuerda frotada, la afinación no Sí. está, no hay trastes. Los que no tienen trastes. son Entonces más tú difíciles. tienes que intentar encontrar la afinación y eso supone una educación auditiva muy importante que tarda años. Entonces muchas veces desisten los niños y las niñas cuando empiezan con el violín o con el cello porque suena muy mal los 3 o los 4 primeros años y solamente medio empieza a sonar bien después de mucho tiempo de intentarlo. El piano en ese sentido es más generoso. Lo que es que ya después Igual. el piano se complejiza cuando tienes que dominar 2 manos al mismo tiempo Y los pies. y los pies. Entonces, todos los instrumentos tienen su dificultad, pero para la iniciación yo diría que instrumentos como el corno francés, como el violín, como el oboe, son bastante ingratos para empezar. Imagínate, es que, como dice Germán, es que este tema es muy apasionante. Imagínate que yo una vez estaba editando María María, una serie que hicimos con Mauricio Miranda. Y de repente le dije al editor, estábamos decidiendo una toma y de pronto le dije, ahí. Entonces el editor se tardó una 10 millonésima de segundo entre el ahí mío y oprimir el botón. Yo le dije, pero era una 10 millonésima de segundo. Y le dije, no, devuélvete y vamos otra vez. Entonces, en esa época era en cinta, entonces había que Sí. Entonces, mientras el personaje hacía esto, yo me salí al baño y me quedé pensando, pero ¿cuál es la diferencia entre el ahí
y donde él lo hizo es de verdad una micra de segundo. Me quedé pensando, es que básicamente lo que estamos haciendo aquí es música. Así es. Y aquí va la pregunta, y y es la primera vez que expongo esta disertación. Ahí me quedé pensando, Santiago, que en realidad el ordenamiento del cosmos es música, solo que a través del sonido es como mejor la conocemos, pero la música está en todo lo que hacemos los seres humanos, independiente de que no produzca sonido. ¿Eso te suena? Sí, Octavio Paz ha hablado de la música como una arquitectura invisible. ¿Quién? Octavio Paz. Ok. Y uno podría decir que sí, que es básicamente una suerte eh, de orden matemático. O sea, si las matemáticas sonaran, seguramente pues harían música, o es la música, digamos. Y yo creo que cierta consonancia entre la física, entre el sonido, que igual tiene una cantidad de motivaciones físicas para producirse, es un fenómeno que está íntimamente relacionado con el cosmos, íntimamente relacionado con la manera en que los elementos se organizan en la naturaleza. Digamos que la música no la descubrimos nosotros, ella nos encontró, yo creo. Porque eso de que es que nosotros, ¿quién inventó la música? No, nadie la inventó. Es una manifestación que está en la naturaleza, como en la naturaleza está el aire o está el agua. Entonces, básicamente, descubrir la música ha sido una tarea memorable de la humanidad. Y yo diría que ha sido también una de las primeras aproximaciones y uno de los primeros grandes desarrollos tecnológicos. Uno relaciona la tecnología, no sé, a la imagen y a todo lo que está relacionado con la computarización de las relaciones humanas, pero yo creo que la primera gran tecnología fue poder poner en un trozo de madera una caja de resonancia que construyera y ordenara de manera afinada los sonidos de la naturaleza. Eso es un gran descubrimiento tecnológico, y creo que la humanidad avanzó primero, digamos, en el desarrollo de las tecnologías del sonido y por eso pudimos tener grandes orquestas sinfónicas, por eso cada región del mundo y cada territorio tiene sus propios formatos instrumentales y sus propias maneras de expresar y de descubrir sus propias músicas. Y después ya llega la imagen, pero yo creo que el tema del sonido fue un gran, digamos, búsqueda de la humanidad y fue en donde por primera vez yo creo que logramos una dimensión realmente poderosa de cómo podíamos transformar la naturaleza en favor de un propósito que en este caso era, y me encanta por eso, emocionar, conmemorar, celebrar, inspirar, porque es que la música es eso. Es un mecanismo para celebrar la vida, es una manera de marcar un momento del tiempo y dejarlo ahí como una impronta memorable. Y pues me encanta. Ahorita ya que estamos en toda esa imagen, uno se pone a pensar, es que antes de esto estuvimos casi 1000 años, 1500 años, en donde la humanidad aprendió a hacer un violín. O sea, para llegar a los violines que tú mencionas ahorita de Stradivarius o para entender cuáles eran las aleaciones de las trompetas o los saxofones, pasaron siglos. Y ahí está el sonido. Esos sonidos son mágicos. Cada sonido es mágico. Santiago, una pieza adicionalmente a la parte, digamos, física, técnica de la que estás hablando. Física me refiero a la ciencia. Una pieza musical no importa, puede ser desde un reggaetón hasta una composición de Stravinsky, pasando por todos esos. Una vez que la pieza está armada, se vuelve una pieza exacta. Quiero decir, si uno va a cantar Happy Birthday to You, lo tiene que cantar así, porque si lo cambia ya no es el Happy Birthday tuyo. O sea, digamos que es una forma muy singular de perfección. Sí. O sea, si vas a cantar el Happy Birthday tuyo, tienes que la. Tiene que ser así. Porque si lo alteras, ya no es el Happy Birthday, sino es otra cosa. ¿No es cierto? Y igual que las matemáticas, 2 y 2 da 4, no da 4 y medio, y no importa si el 2 es más grande o el más pequeño, Así 2 es. y 2 se tiene que colocar. La pregunta es, ¿cómo te parece pensar que son entonces la música y las matemáticas las dos únicas aproximaciones que el hombre tiene a la perfección? Sí, yo creo que son al menos dos de las más sugestivas, poderosas. A veces pienso, pues, cuando dices eso, por ejemplo, de los destinos que toman las melodías. O sea, si subo o bajo una melodía, si canto el Happy Birthday con otra nota ya no es el Happy Birthday, es como cuando uno juega el ajedrez y toma un camino distinto y hay miles de opciones en el mismo tablero. El pentagrama son 5 pentagramas.
Y las notas que se ponen en ese pentagrama, pues no son más de, no sé, de 20, de 30, hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Y aún así, la música es infinita. El número de combinaciones posibles es infinito. Y así uno a veces sienta que un compositor suena abajo, un compositor suena John Lennon. En cualquier caso, uno siente que hay algo que nos permite, eh, pues simplemente con tomar la decisión de mover un peón hacia un lado o hacia el otro, o con la decisión de sumar un sonido más o un sonido menos, transformas totalmente una pieza musical. Entonces yo creo que sí, es como un escenario de perfección en donde el error siempre es lo que hace que todo cambie y que todo se renueve y que todo evolucione. O sea, es un arte perfecto que necesita de sus propios errores para poderse regenerar y para poderse renombrar. Entonces, muchas veces cuando uno ve la historia de la música, pasar del periodo barroco al clásico, del clásico al romanticismo, pasar del romanticismo al dodecafonismo, o a la música contemporánea, a las músicas populares, uno se da cuenta que cada música se rebate con la anterior haciendo esas modificaciones. Y es muy bello porque esas modificaciones que para unos compositores son sacrilegios o son errores, son cosas que van más allá de las reglas armónicas, son las que han renovado y las que permiten que siempre se esté renovando las distintas vanguardias musicales en el mundo desde que existe la música. No lo había pensado nunca, ya hoy aprendí algo. Sí, tienes toda la razón. En ese tipo de aparentes errores aparecen otras opciones. ¿Sí? Era hay algún tema, es que de verdad teníamos una banda que anda medio desbaratada de quién sabe si vuelva, pero Germán tocaba la guitarra armónica y tocaba el bajo. ¿Hay algún tema que a usted le gustara mucho tocar o que le guste mucho tocar? Tocarlo, que cuando lo toca se emociona. No hay uno exacto. Yo creo que, como decías, ha ido cambiando las cosas, pero uno de los recuerdos más lindos que tengo, más lindos y más que me generaron más nervios tocando una vez con Los Cuatro Gatos fue que tocamos en un BBC, ¿se acuerda? Y había una canción donde yo la empezaba, casi nunca empezaba porque yo era el rítmico y estaba como por ahí atrás y tal. Y había una canción que se llama En algún lugar y la empezaba yo. Sí. Y ese día me subí, desde la tercera canción, algo así que estábamos tocando, y empecé a tocarla y sentí que me desmayaba, pero una micronésima de segundo. Y fue una sensación que nunca se me ha olvidado. O sea, como no estoy ¿Como aquí. del éxtasis? Sí, como, pues pucha, estoy solo delante de un montón de gente que está escuchando lo que estoy haciendo, porque en general estaba escondido, como hacía, escondido en el sentido de que no era principal en la banda, y sentir que estaba tocando eso ahí fue una sensación muy, muy extraña, Mauro. Con en algún lugar. Sí. Okay. A mí hay una que hace rato no la toco, también con la banda, que cuando llegaba una canción muy fácil, que entre otras cosas me reveló que lo grandioso generalmente es sencillo, es Imagine. Cuando yo saqué Imagine, que la saqué, pues, y me di cuenta lo fácil que era, yo dije, mano, de verdad, lo grande es sencillo. Porque uno se esperaría que Imagine, no, es que Imagine es, y cuando yo toco Imagine, particularmente cuando estoy haciendo la bajada que baja de sol a fa, es un momento rarísimo. Soy el tipo más feliz de la tierra haciendo ese descenso. Nadie lo nota. A la canción le importa mucho. Pero yo cuando oigo ese bajo bajando del sol, sol, la, fa, uy, hermano, eso es tan chévere. Sí, es una maravilla. Sí, hay momentos, y además, cuando empieza a tocar mucho, a veces sin pensarlo, empieza a descubrir cosas simpáticas. Por ejemplo, yo estoy tocando en otra banda y tocamos una canción de Oasis. Y hay un pedacito de Oasis que tiene la misma progresión armónica que toca, que tiene Imagine. Y cada vez que toco esa canción me acuerdo es que de Imagine con usted. ¿A verdad? Te pasan muchas cosas. Claro, muchas, total, ¿no es cierto? todo el tiempo. Y la música tiene muchas coincidencias y pues las armonías se comparten. Yo creo que también ha sido un proceso como de aprender y de construir sobre lo construido. Entonces las músicas siempre son como palimpsestos de sí mismas, entonces se van como dotando unas de otras, los círculos armónicos se van volviendo inspiración para los siguientes compositores que los van fortaleciendo. Una pelea entre los hermanos Gallagher era que uno decía que el otro era que le gustaba mucho los Beatles y que todas sus canciones sonaban mucho a los Beatles. Exacto. Santiago, voy a salirme de este temazo que hablaríamos por él eternidades. Tú fuiste el creador de Ideartes. Durante el gobierno local de este señor Petro, ¿cierto?
Fue antes con ¿Sí? Clara López, cuando Ok. se creó fue el último año de esa administración, que fue una administración muy difícil. Porque ella entró reemplazando a Garzón, Claro, a ¿no? Samuel Moreno A en un Samuel momento Moreno. de crisis de la ciudad por los escándalos de corrupción del cartel de la contratación. Por fortuna, la cultura siempre estuvo muy desmarcada pues, de esos asuntos y lo sigue estando en términos pues de políticos. Pero nosotros desde la alcaldía de Lucho Garzón, el sector artístico de la ciudad, había emprendido una meta de poder tener una institución pública que acompañara, validar y fortaleciera los juegos artísticos y de los artistas en la ciudad, porque estaba el IDRD para el deporte, había una Secretaría de Cultura que se encargaba como de temas generales, pero se necesitaba un ente ejecutor de las artes en la ciudad. Y eso que era como un sueño lejano en esa administración, logramos meterlo en ese plan de desarrollo y logramos que el Consejo de la Ciudad al final de ese gobierno lo aprobara. En ese momento, digamos, no había mucha gente que hubiese estado al frente de, digamos, de ese activismo artístico para sacar adelante el IDARTES y, y me dieron la oportunidad en un momento crítico de la ciudad. Yo dije, bueno, me toca estar aquí seguramente un año dándole a esto, pero por lo pronto pues hay que trabajar para que la estructura funcional de la gestión de la cultura y las artes en la ciudad creciera y se fortaleciera. Explícame un poquito más eso, por favor, concretamente. O sea, porque tenemos Secretaría de Cultura Sí, y tenemos IDARTES. sí. Son correspondientes, son independientes, son dependientes. Sí, digamos, la Secretaría de Cultura es la cabeza del sector cultural, recreativo y deportivo de Bogotá. Y esa secretaría, digamos, es la que tiene la instancia directa con el alcalde mayor para, digamos, definir todos los aspectos político-estratégicos y presupuestales del sector. Y esa cabeza de sector que además ejecuta hoy proyectos, no solamente piensa y agencia los destinos políticos y la visión estratégica del sector, también ejecuta proyectos, pero sobre todo acompaña a las entidades adscritas. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte es uno de los sectores más grandes de la ciudad. Con hábitat y con educación y con integración social. Nosotros tenemos varias entidades adscritas. La Fuga, que es la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que agencia una gestión muy importante en el centro de la ciudad, en las tres localidades del centro, Candelaria, Santa Fe y Puente Aranda. El IDARTES, que es la que administra los teatros de la ciudad, la que hace los festivales al parque y la que agencia todos los programas de formación artística en los colegios públicos y en las localidades de la ciudad y muchas otras cosas. El IDRD, que es una entidad gigantesca que administra los parques, toda la actividad física, toda la ciclovía, la recreación y por supuesto la política deportiva de la ciudad. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, que es una entidad que todos queremos, el Instituto Distrital de Patrimonio, todos los monumentos, todo el patrimonio material e inmaterial de la ciudad y Canal Capital, que es el canal público de la ciudad. Entonces, pues es un sector muy robusto. Cada entidad tiene su independencia administrativa, pero pues la Secretaría preside las juntas directivas y acompaña pues todo este proceso de construir un equipo que hace hoy a Bogotá una ciudad con una enorme y robusta estructura funcional. Entonces, pues muchas ciudades de Iberoamérica digamos, nos miran con mucho respeto porque pues, nosotros hemos logrado diversificar y profesionalizar mucho la gestión pública y la cultura y eso es gracias a todas estas luchas, búsquedas, gestiones de los artistas y de los gestores culturales durante estos últimos 30 años en Bogotá. Santiago, soy consciente de que voy a irme por un desvío que no es que sea tendencioso, creo que yo lo veo como una necesidad para volver a amasar un término que siempre da ancho y largo de conversación, y es el concepto cultura. Sí. Entonces, cuando hablamos de cultura, yo creo que estamos hablando todo lo que le pasa al ser humano, todo. Solo que yo no sé si es una acepción de este lado del mundo, explícame tú, porque de eso no sé. El concepto cultura se fue amalgamando con un concepto de altos niveles estéticos. Entonces dejamos ya de pensar en cultura como una forma de proceder socialmente acerca de temas como, por ejemplo, para mí, la corrupción es un problema de cultura, ¿no es cierto? Entonces, la violencia es un problema de cultura. Claro, en el concepto que hablé. Y cuando tú eres secretario de Cultura, yo dije,
Y bueno, y si yo fuera secretario de Cultura, yo tendría un dilema muy grande porque digo, ¿me dedico a la música, al arte, a la pintura, a la escultura o me dedico a la corrupción? Sí, A combatir esa otra cultura. sí, sí. ¿Cómo ves tú eso? No, es un concepto polisémico. Cultura significa muchas cosas, depende desde donde se asume, desde donde se mire. La antropología, la sociología obviamente tiene una acepción de la cultura muy amplia, que son todos los modos de vida, el conjunto de creencias y de prácticas culturales que hacen que un territorio y que una sociedad sea como es y no como es otra. Entonces son esos rasgos distintivos de una sociedad. Y esos rasgos distintivos medidos no solamente en sus tradiciones, sino también seguramente en sus comportamientos y en su manera de nombrarse y en su manera de significarse. Y obviamente, pues hay una acepción más cercana a lo que es hoy en términos de gestión pública de la cultura y es cómo esos rasgos distintivos se expresan a través de una suerte de tradiciones, prácticas culturales, saberes, como de muchos niveles artesanales, gastronómicos, pero también a través de muchas artes. Entonces, por eso la cultura siempre está tan unida al patrimonio, tan unida a las artes, tan unida a ciertos saberes de nuestra sociedad, sin que con ello la desliguemos de la responsabilidad que tiene, por ejemplo, de pensar cómo vivimos y cómo funcionamos en sociedad. Por eso, cultura ciudadana es un capítulo muy importante del agenciamiento y de la política pública de cultura de esta ciudad y que se pregunta sobre cómo podemos vivir en comunidad, sobre cómo podemos transformarnos ¿Sobre colectivamente. cuáles son las reglas que debemos tener? Claro, sí, así es. ¿Qué reglas tenemos? ¿Cuál es el conjunto de creencias? Porque pues podemos tener muchas reglas, muchas leyes, pero si no creemos en ellas, poco vale la pena. Entonces, ¿cuál es ese conjunto de creencias que nos animan a hacer una cosa o a dejar de hacerla? ¿Dónde están las sanciones sociales que nos llevan a nosotros a decir que un comportamiento está mal o bien en el espacio público, en el transporte público, en el trabajo, en el agenciamiento, por ejemplo, la política, cuando dices que hay una cultura de la corrupción en Colombia? Yo diría, por ejemplo, que cuando definimos el conflicto armado colombiano y esta dificultad para lograr la paz que hemos tenido históricamente, uno diría que no solamente es un tema político porque desigualdades y contrariedades y tensiones políticas las hay en toda América Latina. ¿Por qué en Colombia esos conflictos devienen en violencia? Más allá, por supuesto, de ese motor que es el narcotráfico, que agencia la guerra, que compra armas, que dinamiza, digamos, y financia unas tensiones muy fuertes. Yo creo que aquí en el conflicto colombiano también hay unas matrices que ya no son solamente políticas, económicas, sino que también son culturales. Y eso también nos toca analizarlo. Entonces, sí, definir cultura yo diría que es complejo porque hay tantas definiciones como seres humanos la quieran definir. Lo importante es que sí hay un territorio de conversación en donde la cultura finalmente es ese lugar en donde todos pensamos quiénes somos y para dónde vamos como sociedad. Es ese lugar en donde todos entendemos que hay unos rasgos que no son comunes y que nos hacen bogotanos o nos hacen colombianos o nos hacen metaleros o nos hacen, no sé, o nos Hip hacen hoperos. hicoperos. Ujú. O sea, y esos rasgos distintivos son los que finalmente evidencian unas prácticas y unas maneras y unos modos de la cultura que son los que uno termina llevando a definir. Señor. No, o sea, yo podría hacer hoy la entrevista porque tengo muchas preguntas. Em, pero pues intentaré ir hablando de las cosas. La primera es, ¿existe todavía Batuta? Porque tengo un tema sobre eso. Sí, pues mira, Batuta es una entidad. Yo fui el concertino del primer encuentro de Batuta hace ya casi 30 años. Dios, más. Sí, más de 30 años. Aquí en Cuando la tenía Plaza Bolívar, pelo. cuando terminé, era un niño y vine aquí a tocar a la Plaza de Bolívar y pues yo quiero y amo Vine aquí mucho. porque ¿de dónde eres? Yo vivo en Medellín, Ok, ya. en Medellín, y toqué y pues y para mi familia y para todos un orgullo. La primera vez que salí por televisión. Eso fue en el gobierno de César Gaviria, si no estoy mal. Sí, totalmente. Y en la Plaza Bolívar, en ese evento, fue muy importante porque nos reunimos todos los niños que estábamos haciendo música clásica en el país. Y era un esfuerzo naciente para armar una gran red de orquestas en Colombia. 30 y pico años después uno podría decir que se ha avanzado, que hay un nuevo movimiento muy fuerte y da tristeza hoy que no esté tan claro
para el país cultural qué es lo que va a pasar con Batuta. Hay una crisis evidente en Batuta, esa crisis pues ojalá pueda solucionarse rápido. Batuta ha dependido históricamente del Ministerio de Cultura, de la Cultura, y serán ellos quienes tendrán, ojalá, que tomar pronto decisiones asertivas frente al futuro de esta entidad que necesitaba reformarse, que necesitaba renovar y revalidar sus metodologías pedagógicas, como cualquier proceso de formación. Pero pues sí genera inquietud que hoy allá existan estas dificultades que preocupan y que ojalá pueda estabilizarse un poco más Batuta en términos de su vocación de red de orquestas nacionales, que pueda mejorar sus metodologías, pero también que encuentre unas fuentes de financiación más seguras desde el gobierno nacional. Porque, ¿Usted por qué hace esa pregunta? ¿Qué sabe usted o qué teme? De los trabajos más lindos que yo he hecho, que siempre recuerdo, es que, por supuesto, a mí me contrataron para hacer el sonido de un documental sobre lo que había hecho Batuta. Esto fue hace 10 años, o sea, hace rato. Y para mí ha sido de las cosas más lindas, primero porque me dio la oportunidad de viajar, es una pendejada decir por todo el país, pero por muchos lugares. Estuvimos en Ipiales, en Neiva, en Maicao, en Villavicencio, en Bogotá, por supuesto, Claro. en Medellín, en Apartadó, en Dabeiba, todo hablando sobre cómo es el impacto de lo que hacía Batuta en términos musicales con todas esas comunidades. Me parecía bellísimo. Por ejemplo, ver que el concertino, el violín principal en Maicao era un niño de 11 años que tocaba impresionante, y uno dice, pues allá solamente quiere vallenato, no, este chino quería tocar música clásica. Y, y de pronto dejé de escuchar a Batuta como una entidad, y me parecía que era como una cosa muy linda, porque además estaban tratando de sacar a los niños de los problemas que podían tener y a través de la música encaminarlos a otro lado, o por ejemplo niños con problemas de enseñanza, o de aprendizaje más bien, con niños con problemas de aprendizaje, a través de Batuta poder desarrollarse. A mí me parecía muy... Claro, mi pregunta, Ger, es ¿qué ha oído usted? ¿Por qué teme por Batuta? Porque lo que he visto de noticias es que casi que está desaparecido Batuta. Ha tenido una crisis grande y ha sido como un debate en los últimos meses, el futuro de Batuta, y pues esperemos a ver que el gobierno nacional se ponga las pilas con eso. Hablando de eso, bueno, tú eres, yo estaba aquí, yo tomo notas mientras tú hablas, tú naciste gestor cultural, quiero decir, yo sé que es una exageración bárbara, nadie nace gestor cultural, pero sin duda tu vida, yo te conocí estando en la Tadeo, eras director de la Facultad de Ciencia, de cine y ¿cómo se llama? Televisión. Es decir, allá nos conocimos. Y desde allí tu nombre siempre está asociado a gestión cultural, ¿no? Sí. Siempre. Sí. Tú te desprendiste, digamos, de la parte artística y te dedicaste a la gestión cultural. ¿Cuánto hace y por qué decidiste salir del goce de estar en la orquesta e irte al escritorio? Mira, yo estuve mucho tiempo como con mi vida creativa, por un lado con el violín, siendo violinista de la Orquesta Sinfónica, y por el otro lado hacía cortometrajes, documentales. Me gané 5 estímulos del FDC y tenía ¿como director? Como director y escritor. Y hice pues algunos corticos, algunas cosas que me animaron siempre mucho a estar como en el mundo de la creación artística. En ese momento recuerdo que el gobierno de Álvaro Uribe les acabó la Banda Nacional y la Orquesta Sinfónica de Colombia. Yo decidí como pues no quedarme callado, porque sentía que era injusto que se liquidaran esas 2 instituciones tan importantes para la vida cultural del país, y empecé un proceso de activismo alrededor de la cultura, en donde también nos dimos cuenta de esa generación de artistas que era necesario que, además de gente que no era artista y que tiene todo el derecho de gestionar los destinos de las artes y de la cultura en el país, pues también los artistas nos ocupáramos un poco de ese asunto, porque teníamos una sensibilidad, un conocimiento, una cercanía a las necesidades que a veces estas personas no tenían. Y fue por eso que decidí que, además de hacer música, todavía hago corticos y documentales, te voy a mandar un par. Si quieres le hago el sonido. Sí, hay uno que dice, por ejemplo, en China, cuando la Orquesta Filarmónica se fue de gira a China, cuando tu día es mi noche. Ahí lo pueden buscar en YouTube, es fácil de encontrar. Ese lo hice yo solo, con una camarita, viajando de violinista y de productor de la Orquesta Filarmónica de Bogotá por 9 ciudades de China durante un mes.
y es básicamente un relato de un violinista perdido en China enviándole cartas y mensajitos a su novia en Colombia cuando tu día es mi noche. Véanlo, es una anécdota muy bonita y conocerán, por Lo ejemplo, vamos a meter en la caja de comentarios y todo. claro, y podrán conocer el interior de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de lo que era la Orquesta Filarmónica de Bogotá hace una década, y con eso pues muchas otras como cortometrajes, muchos de carácter social, otro que se llamó No todos los ríos van al mar, con niños fotógrafos en Soacha, muy bello, bueno, varios como ejercicios que para mí fueron muy valiosos en ese momento, que me acercaron mucho al universo audiovisual, que me acercaron mucho al universo de la gestión cultural, mucho al universo de la producción musical también, y era como estar creando. Me decidí la gestión cultural, pero no necesariamente el escritorio. Hay gestores culturales que son de escritorio y hay otros que no lo somos tanto. Y eso es bueno también porque creo que la gestión cultural también tiene un componente creativo muy grande. Hacer una bienal como la que estamos haciendo ahorita, o programar un festival como Rock al Parque, o definir la estrategia creativa para posicionar un evento o una política cultural en la ciudadanía requiere una enorme estrategia creativa en lo comunicativo, en lo narrativo, en lo discursivo, pero también en los dispositivos en los que cuentas y haces la gestión cultural. Por ejemplo, ahorita con la Bienal Internacional de Arte y Ciudad que vamos a hacer, los invito, pues hoy es 19 de septiembre. No, vea, ya, vamos para allá. En este instante vamos para allá. Pero antes de Porque eso. mañana va a pasar algo muy importante. Claro, por eso. ¿Mañana? Y Sí. sí, mañana. Mañana en relación con la fecha de salida al aire. Ah, ok. De salida al aire. Pero antes, vamos a hablar de eso inmediatamente. Solo que quiero adelantarte, que quiero que me hables, porque pues, yo lanzo ganchos para que se me quede. Sí, muy bien. Quiero que hablemos de. Creo que tú fuiste, el que dirigió el video de los artistas en promoción a Petro, ¿no es cierto? Sí, fui yo. Después vamos a hablar de eso, porque además de eso, tengo una anécdota que contarte de ese video tras bambalinas, de que la dueña de la locación estaba muy brava de que hubieran usado la locación. Bueno, muy eso, bravo, muy bravo. Quien la gestionó fue Julián. Sí, pero... yo sé, Julián Román. Estaba que mataba a todo el mundo. Pero ahorita vamos a hablar de ese video que me acuerdo que lo dirigiste tú. Pero como eso no es lo más importante, vamos a ir a lo importante y después vamos a la anécdota. ¿Qué está pasando ahorita? Porque en este momento en que estamos saliendo al aire, estás haciendo muchas cosas muy importantes para Bogotá y para tu gestión. Cuéntalas todas, por favor. Bueno, Mauricio, mira, ayer empezamos con un encuentro, el encuentro de culturas y ciudades en Iberoamérica, 350 invitados nacionales e internacionales, un éxito en el Jorge Eliezer Gaitán. Hoy estamos todo el día en el Centro de Felicidad de Chapinero en una suerte de encerrona con estos líderes culturales de la región para marcar destinos posibles y colaboraciones posibles. Y mañana sábado tendremos una agenda que yo creo que en materia cultural pocas ciudades de Iberoamérica van a tener este año. A las 9 de la mañana vamos a abrir con un gran acto, una acción colectiva, en el marco de la apertura de la primera versión de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOC 25, que tendrá como eje estructurante, como columna vertebral, el eje ambiental de Bogotá. Logramos una donación de Socolflores, 150.000 flores. Vamos a hacer un río de flores en el espejo de agua del eje ambiental, el canto del río se llama. Y es un mensaje que con el alcalde mayor Carlos Fernando Galán le queremos mandar a la sociedad de reconciliación. Tú sabes que septiembre, el 20 de septiembre es el Día del Amor y la Amistad, y eso significa muchas cosas. En Colombia solamente. Pues. Sí, pero para nosotros significa no solamente invitar a la novia o al novio a tomarse un vinito y darse un beso, no. Significa mucho más. Significa que tenemos que dejar de construir una sociedad de enemigos para empezar a construir una sociedad de alianzas, de amigos, en donde el que piense distinto no es necesariamente un enemigo. Es un adversario, es un opositor, y potencial hasta un amigo que piensa distinto, pero no es un enemigo. No es alguien de quien hay que defenderse, de quien hay que protegerse, o alguien que para ganarle haya que vulnerarlo, física o simbólicamente. Llenar de flores el eje ambiental, es decir, démonos una oportunidad a la reconciliación, a la esperanza, démonos una oportunidad a construir, ahí sí, un escenario mucho más afectivo y efectivo de conversación social. Las flores significan mucho y siempre lo han hecho. Y poder darle al río esa voz, ese río, el río San Francisco que está allí, oculto, Dime, va a ser muy bello. El eje ambiental
¿Cómo está ubicado en la ciudad? ¿Por dónde vas a estar? Es La Jiménez, el eje ambiental Ok. es La Jiménez, donde está esa gran obra del maestro Salmona. La Bienal va a tener como sede principal el Palacio San Francisco, que abrimos mañana a las 11 de la mañana. Y con el San Francisco abrimos las otras 30 sedes de la Bienal, el Teatro del Parque Nacional, el Archivo de Bogotá, el Museo de la Ciudad Autoconstruida, el Espacio de On, el Colombo Americano, la Alianza Francesa, la Cinemateca de Bogotá. 30 sedes va a tener la Bienal. Y en ese eje ambiental donde vamos a hacer este gran río de las flores, el canto del río, con este mensaje de reconciliación, vamos a tener, por ejemplo, un gran meteorito, un monolito gigante de 6 metros del artista bogotano Iván Argote, que cayó encima del pedestal donde tiempo atrás estaba el monumento del fundador de la ciudad, Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Esto es verdad? Que pues Cayó vayan a verlo, vayan a verlo. Cayó un meteorito ¿Cuándo? Que en no la sentimos. plazoleta de Rosario y lo pueden ver mañana. ¿En serio? Vamos a tener una casa del gran artista Leandro Erlich, pero no es cualquier casa, es una casa que va a estar elevada 10 metros sobre una grúa en el Parque Lourdes. Y esa casa tiene unas raíces y no sabemos si es porque vamos a sembrar esa casa o esa casa ha sido desterrada. Y eso tiene que ver en una crítica muy interesante sobre la gentrificación, pero también sobre la importancia de la casa como ese lugar donde todos hacemos y cosechamos nuestras raíces, donde construimos nuestro hogar. Que no se nos olvide que esta Bogotá es nuestra ciudad, pero también es nuestra casa. Y al ser nuestra casa, pues eso significa demasiadas cosas. Y solamente te hablo de estas 2 obras, de las más de 250 obras con artistas de más de 12 países que vamos a tener durante 7 semanas en 30 sedes en Bogotá. Entonces, pues estamos en este momento con casi 500 líderes culturales de Iberoamérica y del mundo en Bogotá. Se viene Arbo, está la feria Unfair, está el circuito de galerías de San Felipe y mientras esto está pasando, acabamos de salir del Festival Cordillera, acabamos de salir de una enorme y bella versión de Jazz al Parque, se viene Popular al Parque, se viene, digamos, Salsa al Parque. Bogotá no para y esto es algo muy importante. Esa es otra cosa que te quería preguntar. De unos años para acá, no necesariamente desde esta administración, sino de antes, uno empieza a ver que hay mucha más oferta de eventos en Bogotá, de teatro, de música. ¿Qué hace que Colombia se vuelva tan interesante o por lo menos que los artistas extranjeros digan, ah, sí, yo voy a ir a tocar a Bogotá? Porque antes, o sea, cuando yo tenía 15 años, Sí. que viniera, lo máximo era que viniera Soda Stereo o una cosa así, o sea, pero uno no veía, ahorita Oasis tocó hace poco Sí. y esas... Mira, muchas cosas. La primera es que hay unas políticas públicas sanas, saludables, que dan seguridad jurídica a los privados, que permiten, digamos, el fortalecimiento de un sector también privado que ha invertido en fortalecer la escena cultural de la ciudad. Tenemos un recurso público muy importante. Esta ciudad, comparada con otras capitales de Iberoamérica, tiene un recurso significativo que le ha permitido también educar y formar nuevos públicos, empoderar nuevos creadores, darles oportunidades de circulación que hacen que hoy, por ejemplo, la música, pero no solamente la música, otras artes sean muy importantes y hayan podido tener aquí un lugar fértil para crecer. La gente paga una boleta y cuando tú pagas una boleta, pues cumples y haces que ese círculo virtuoso de la generación de empleo, de la generación también de una economía que permite que, por ejemplo, el concierto sea un ritual que hace parte de la canasta familiar de los y las bogotanas. Del 2023 al 2024 hay un crecimiento gigante. En el 2023 la ley del espectáculo público, que es un fondo parafiscal parecido al del cine, recaudó 23.000 millones de pesos en Bogotá. En 23, en el 2024 recogimos 42.000 millones de pesos, que es el 10% de las boletas que superan 3 VTs, que cuestan más de 130.000 pesos. Es un indicador contundente de lo que sucede en términos de la economía cultural en la ciudad. Pero además de eso, logramos ser durante 3 trimestres consecutivos el sector que porcentualmente más ayudó a crecer la economía en la ciudad. Eso es algo que no había sucedido nunca en las cifras de estadísticas económicas de la ciudad. Y eso quiere decir que hay un ecosistema cultural muy sólido en donde el sector público y el sector privado saben trabajar en equipo. Algo que le hace mucha falta al resto del país. Pero hay, o sea,
Una de las cosas que uno ve es que empiezan a haber muchos más lugares de eventos. Por ejemplo, dentro de Bogotá está pues el Campín, siempre ha Sí, existido, el Coliseo Cubierto. Yo he visto que han dejado de haber espectáculos en el, ¿cómo se llama? Cerca del Parque de los Novios, ahí se hacían muchos conciertos, pero ya no tanto. El que está después del puente de Guaduas en el norte. sí, sí. Y ahorita hay uno, claro, donde yo he visto muchas noticias que la gente está protestando por el ruido que se genera ahí. ¿Dónde Sí. entra la cultura? O sea, ¿cómo manejar ese pedazo si la gente quiere ir a conciertos, pero los vecinos tampoco quieren? Claro, yo siento que el tema de Claro es un tema complejo que nosotros desde la Administración Distrital estamos revisando. Este es un predio de la Beneficencia de Cundinamarca. Las adecuaciones que se han hecho ahí son adecuaciones que por su itinerancia y por no ser como construcciones pesadas, pues no requieren licencia, luego no pasaron por la aceptación o por, digamos, la revisión de la ciudad. Eso está en este momento en un momento de ver qué sucede. Hicieron ya un primer espectáculo que tuvo afectaciones, sobre todo en el tema de sonido. Pues yo soy secretario de Cultura y yo quiero que todos los empresarios y todas las posibilidades de que haya cultura en la ciudad crezcan. Todas, inclusive esa. Pero es verdad que tiene que haber siempre una mesura y un acondicionamiento que permita mitigar al máximo los efectos, por ejemplo, del sonido. Y eso es algo que, pues, ese es el reto que tiene ese y muchos otros espacios en la ciudad y esperemos que lo puedan resolver. Hay instancias no solamente ejecutivas, sino también, ya diría, jurídicas, en donde esas tensiones sociales entre vecinos y empresarios, pues, tendrán que decantarse. Ojalá se logren los equilibrios, ojalá se logre que todos puedan hacer su trabajo sin afectar a las comunidades, que eso genere empleo y que eso genere dinamismo en el sector y también mesurar un poco, porque creo que los formatos de los espectáculos también determinan muchas veces el número de decibeles que se necesitan para hacerse. Entonces, tal vez se necesiten unos espacios con menos Capacidad. capacidad para poder administrar mucho mejor la carga de sonido y tal vez eso sea encontrar seguramente un punto de equilibrio que tendrá necesariamente que buscarse para que todos los empresarios del espectáculo público puedan florecer en la ciudad, respetando a las comunidades y cumpliendo con los requisitos de ley. Acaba de salir hablando de eso que tú estás diciendo. Tú lo trajiste a la mesa y yo solamente voy a agarrar el balón. Y es que hay preocupación porque la propuesta de reforma tributaria que tiene este gobierno, esto lo voy a decir yo, no lo estás diciendo tú, que quiere pauperizar la sociedad y la idea es que cualquier cosa que parezca próspera hay que estigmatizarla y reclamar que eso es un delito contra las poblaciones base. Quiere grabar las boletas de espectáculos con IVA del 19% arriba de 500.000 pesos. 500.000 pesos son alrededor de $120, más o menos. El precio estándar de cualquier boleta en el mundo, ¿no es cierto? ¿Eso cómo afecta eso que tú estás diciendo? No, lo afecta directamente. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con esa medida. Creemos que es regresiva. Pensamos que ya hubo, digamos, una primera reforma tributaria de casi 13 billones de pesos. Proponer una segunda reforma tributaria en un mismo gobierno de casi 26 billones de pesos, estamos hablando de un paquete de 39 billones de pesos. O sea, por mucho menos este país se incendió hace unos años. Y me parece que hoy no es consecuente que quienes antes decían que no se podían agenciar más impuestos y justificaron una movilización social gigante, hoy estén presentando una segunda reforma tributaria, más costosa que esa que les molestó tanto, después además de haber tenido una aceptación por cuenta del Congreso de la República para agenciar una reforma. Y hoy lo que hemos visto en términos generales, aunque hay avances en el tema de tierras, hay avances en algunos asuntos, también hay unos retrocesos gigantescos, en donde uno lo que evidencia, al menos en cifras generales, es que solamente, por ejemplo, en contratos de prestación de servicios, el gobierno nacional hoy tiene casi 465.000 contratos de prestación de servicios, 11 billones más que el gobierno anterior. Y si la primera reforma que aprobaron fue de 13 billones, uno dice, pues se gastaron casi toda esa reforma tributaria en contratos de prestación de servicios, en poner gente a trabajar en la nómina del Estado. ¿Cuánto aguanta un país en esa situación?
Y lo digo yo, que vengo de ser activista de muchas de esas causas. Me parece que no es Te consecuente iba a preguntar ni que es técnicamente sensato. una pregunta sin duda pues con pólvora, la quiero hacer, la prometí hace un ratito. Tú hiciste ese video donde está Fabio Rubiano. Muchos de mis grandes amigos están Sí, ahí sí, en ese video, también grandes amigos míos. rodado en casa de Gloria de la Pava, que está que los mataba. Pues no Eh, sabía, yo pensé que teníamos permiso. no, eso fue un gol ahí que se metieron. Pero los que saben que es la casa de Gloria de la Pava es el 1.011% Pero de prefiero que población. vean No todos los ríos van al mar o que vean Cuando mires tu noche, que son seguramente videos más interesantes que ese en términos artísticos. Aunque ese que a mí No, se quedó quedó bastante bonito. bien. Hay unas pastas muy bien Sí. vistas y todo eso. ¿Qué pasó con ese entusiasmo de no solamente el tuyo que hiciste el video, Sí, sino sí. todos esos amigos del alma? O sea, Fabio Rubiano, Julián, todos mis amigos queridos. O sea, con ellos no tengo ninguna distancia. Pero ese video era ultra esperanzador, un mundo, una tierra prometida. ¿Qué pasó? Había una esperanza, muchos creímos en esa esperanza. Siento que era necesario un cambio, o sea, yo no me arrepiento del voto, creo que la otra opción era todavía más compleja. Yo tuve la oportunidad de trabajar 4 años con el actual presidente, con Gustavo Petro, y vi que tomó decisiones sensatas por la cultura cuando estuvo como alcalde de Bogotá. Dio luchas, algunas las ganó, otras las perdió. Tuvo enormes aciertos, también tuvo grandes errores, pero tuvo un comportamiento responsable y asertivo con la cultura. Mantuvo un equipo los 4 años, un mismo director de artes, una misma secretaria de cultura, le dio recursos reales, no de mentiras a la cultura. Y pues tuvo funcionarios responsables que lo ejecutaron de manera responsable con resultados visibles. Yo creo que se hizo un enorme esfuerzo para agenciar una propuesta cultural de país que recogiera los aciertos de Bogotá y que los repotenciara comprendiendo las dinámicas propias de nuestros territorios y escuchando una ciudadanía rural, a una ciudadanía en pequeñas ciudades que necesitaba tener la oportunidad de participar y de proponer y de fortalecer los juegos culturales de sus comunidades. Hoy vemos pues un ministerio con 4 ministros que no han podido dejar un legado consolidado ninguno de ellos, con una visión bifurcada en ejecuciones eh, que pudieron ser mucho mejores de lo que están siendo y pues con equipos disfuncionales que creo que no han entregado los resultados al país que estábamos esperando. Pero más allá del comportamiento particular de lo que ha sucedido en el Ministerio de Cultura, es también como una suerte, tengo que decirlo yo, de decepción absoluta frente a lo que podía haber sido un destino distinto para un necesario cambio que requería este país. Hoy creo que el cambio no puede ser sobre la base de las exclusiones, de los discursos de odio, de los señalamientos, sino que tiene que ser sobre la concertación mesurada de cambios inteligentes, pensados técnicamente y obviamente siempre procurando pues favorecer a la gran mayoría de las personas, pero no puede ser destrozando al empresariado, no puede ser en contra de unos a favor de otros, no, tiene que ser en favor de todos. Y encontrar esos equilibrios, esas ponderaciones, que era lo que yo pensaba que iba a suceder, es lo que desafortunadamente no estamos viendo. No puedo hacer muchos comentarios de carácter No, como ni más político, faltaba no me eso. corresponde a mí hacerlos ahorita, pero lo que sí puedo decir es que me siento agradecido de que esa gestión importante que se hizo en el IDARTES, la que hice como gestor y líder académico y con distintos proyectos financiados por cooperación internacional por regalías que transformaron procesos culturales en el Pacífico colombiano, en los llanos, en distintas regiones del país, y también como si se quiere, un activismo juicioso y responsable por la cultura de mi ciudad, es lo que permitió que el alcalde me invitara y me diera esta oportunidad, la cual le agradezco inmensamente. Me siento feliz de estar trabajando con el alcalde Galán. Se están enfrentando muchos problemas y la ciudadanía a veces no los ve. Pero a mí me gustaría aprovechar este espacio de conversación, Mauricio, para que la gente empiece a entender qué es lo que es hoy Bogotá. Bogotá es una de las ciudades más generosas y resilientes de esta región del mundo. En los últimos 8 años ha recibido 377.000 víctimas. 70.000 excombatientes que se sienten inseguros en el resto del país han venido a vivir a Bogotá. ¿Cuántos, Y perdona? 70.000. Y Bogotá los ha recibido y les ha dado derechos. Pero además, si eso no fuese suficiente, 370.000 víctimas, 70.000 combatientes, han llegado entre 500 y 750.000 migrantes, la gran mayoría de ellos venezolanos.
Es la ciudad con mayor migración venezolana en el mundo. Y los ha recibido y los ha incorporado a la gran mayoría de ellos a sus políticas sociales. Y eso es complejo, porque o sea, yo estaba en un encuentro en España hace poco y se sentaron varios panelistas a hablar sobre la crisis humanitaria de la migración en sus ciudades. Y no, es que aquí llegaron 5.000, aquí llegaron 8.000. Nosotros decimos, en Bogotá han llegado 500.000, la gran mayoría fantásticos venezolanos y venezolanas. Otros no, y de otras nacionalidades también. Y esta ciudad ha sido capaz de albergarlos y ha sido capaz de aprender e incorporarlos a su vida cultural. ¿Qué ciudad en el mundo logra eso? Obviamente, eso genera unos problemas, unas dificultades enormes que también son evidentes y que tenemos que solucionar entre todos. Pero es muy fácil echar las culpas si no entendemos el problema. Y este es un problema que no es solamente del carácter de un alcalde o alcaldesa de turno o de un equipo de gobierno. Claro que nosotros recae la mayor responsabilidad, pero es un problema de un fenómeno social externo a Bogotá. Hay otros que son internos que también tenemos que analizar, pero estos tres que les cuento, es que cuéntenme en qué ciudad en el mundo es capaz de recibir en tan poco tiempo esa carga de nuevos ciudadanos que tienen que volver, que tienen que sentirse bogotanos, que tienen que entender la lógica de una ciudad, que tienen que cogerle amor a la ciudad para cuidarla. Sobre todo en un país donde no ha habido migración extranjera en masiva. Es la primera vez que pasa, o sea, nos cogió a todos. Claro. Sí, tienes toda la razón. Y con 3 o 4 años antes, con una gran pandemia que impactó directamente la economía de la ciudad, que hizo crecer la informalidad no solamente en Bogotá, sino en toda Colombia y en toda América Latina, y con un paro nacional que generó unas fracturas de desconfianza en los barrios de la ciudad gigantes, rupturas intergeneracionales, rupturas ideológicas, rupturas de todo tipo. Es que yo creo que no hemos entendido la crisis, no hemos entendido qué es lo que hoy tenemos que sacar adelante, y eso es lo que a veces nos cuesta, pero si ustedes se dan cuenta de los resultados macro, lo que ha hecho esta ciudad, no solamente sus administraciones, la ciudad en su conjunto es muy, muy valiente, es muy resiliente y yo admiro mucho eso. No con esto quiero ocultar los problemas que tiene la ciudad, pero lo que se ha hecho en Bogotá y lo que Bogotá ha sido capaz de resolver es una cosa épica. Ahora, yo administro los destinos culturales de esta ciudad y mi trabajo todos los días es gestionar la felicidad de los bogotanos y de las bogotanas. Y en eso también hay que decir que en esta ciudad pasan cosas absolutamente fantásticas. A veces vemos solo las cosas malas, pero tendríamos que también revisar la cantidad de cosas buenas que pasan en esta ciudad y además reconocer que la inmensa mayoría de bogotanos y bogotanas trabajan intensamente porque en esta ciudad las cosas pasen y porque podamos vivir mejor. Son pocos los que las hacen mal. Eso afecta demasiado a la ciudad, pero son la inmensa minoría. Aquí la gran mayoría de bogotanos y bogotanas están trabajando para sacar adelante esta ciudad. Santiago, hablaste ahora sobre el eje ambiental, este paseo de flores que van a hacer para celebrar la Bienal. Y se me vino a la cabeza algo que conecto con esto. A mí me parece que el alcalde Galán, a mí me gusta lo que ha hecho. Yo me siento cómodo con él en la alcaldía. No entro en detalles porque no soy un observador de la administración pública para tener autoridad para decir que el presupuesto estuvo bien o mal ejecutado, no lo tengo. A mí me gusta la atmósfera que digo desde la gobernación de mi ciudad. Yo soy completamente bogotano, de padres bogotanos, o sea, yo soy bogotanísimo y de Galán recibo buenas maneras, recibo un hombre que está tranquilo aparentemente, así pareciera, haciendo su tarea. En contraste con Claudio López, que desde que se subió ahí parecía una verdulera peleando con el mundo entero, y que el señor Petro también cuando se subió ahí se subió en su naturaleza, él siendo quien es. Este hombre administra, no lo veo metido en peleas, no lo veo metido en pugnacidades baratas ni groseras como las que nos rodean en casi todo el sector del debate político. Y en lo que a mí se refiere, a mí esa característica me gusta muchísimo. Adicionalmente a eso, pues veo que la ciudad no se está desbaratando, veo funcionarios como tú que están haciendo cosas como la Bienal. Y aquí viene la pregunta que voy un pero que no es un pero para construir la pregunta. Daría la sensación de que el hecho de que él no se esté agarrando a varilla con el presidente y que no se esté agarrando a la varilla con el Consejo, daría la sensación de que la gente piensa que el tipo no está gobernando. ¿Eso que te estoy diciendo a ustedes les llega un poco así? Sí, a ver, ahí hay varias cosas. Lo primero es que hay una, si se quiere, es mi modo de ver, obviamente no puedo hablar por la administración, voy a hablar, digamos, desde mi percepción. Es que
Colombia se acostumbró a que el liderazgo político se definía por quien era capaz de vencer con mayor ahínco a su adversario. O sea, básicamente el liderazgo político no es quién es capaz de gerenciar la concertación, sino quién es capaz de animar la división. Y si tú eres capaz de acabar, denunciar, destrozar a tu adversario, entonces eres un verdadero líder político porque eres adalid de la causa de esos odiadores que votan por ti. Porque entonces ya uno termina votando al que es capaz de pelear contra el que yo odio. Y eso es muy triste porque se ha vuelto una animadversión el ejercicio del diálogo político en Colombia, de los que odian a unos contra los que odian a otros. Y el liderazgo político se volvió entonces en una suerte de épica de cómo venzo al otro corrupto, al otro funesto, al otro asesino, al otro. Hay personajes en la política que han hecho mal las cosas y ojalá la justicia, no solamente la justicia penal, sino la justicia social y la justicia en general. O sea, La divina. y la divina también Sí. los castiguen. Sí. Hoy sabemos que esos corruptos, esos criminales están en el centro, están en la izquierda y están en la derecha. No son exclusivos de un sector político. La corrupción, queda clarísimo después de este gobierno, no tiene partido político. Cohabita con Es cultural. todos. Sí, cohabita con todos los partidos. O sea, ese pedestal moral desde donde antes se nombraban a los unos y que aquí sí no iba a pasar eso, pues ya eso es evidente y pues ahí es más que evidente que no es así. Pero creo que Galán tiene algo en este concierto de voces disonantes que me parece interesante y es un liderazgo concertador, equilibrado, un liderazgo ejecutivo, técnico. Y eso que pareciera que no le gusta a un gran porcentaje de colombianos, pues en Bogotá dio la mayor votación en los últimos años que ha tenido un alcalde, con casi el 50%, mientras que Claudia López y Petro llegaron a la alcaldía con el 31, 32%. Él llegó, si no estoy mal, con el 49, 50%. Por eso no hubo segunda vuelta. Cuando se iba a estrenar la segunda vuelta en Bogotá, el alcalde Galán obtuvo la mayor votación popular de los últimos 30 años en Bogotá, desde que hay elecciones de alcalde en Colombia. Eso no es una cifra menor, que en cualquier caso, si no genera estas pasiones o estas cosas en las redes sociales, yo diría que interesante. Porque cuando la gente va a las urnas, un gran porcentaje de ese votante pensante decidió en ese momento cuál era la decisión más sensata para esta ciudad y tomó la decisión de que fuera Galán y eso quedó evidenciado en unas elecciones. Hay desgastes, pues por supuesto. ¿Qué alcalde, qué presidente no tiene un proceso de desgaste? Pero yo creo que aquí se está haciendo un ejercicio responsable en medio de unas dificultades bárbaras que ya se las mencioné ahorita. O sea, administrar ese estado de cosas no es nada fácil. Recoger unas obras que estaban en dificultades no es nada fácil y ponerlas a andar. Yo digo que Bogotá está en obra, pero no solamente por las obras de infraestructura, por el metro, por los puentes que se están sacando adelante, porque ahí la gente lo está viendo, sino también está en obra porque tenemos una bienal que estrenamos mañana, Mauricio, con más de 250 artistas que están en obra y llevan en obra como 8 meses y va a ser bello, porque no solamente obra de infraestructura, sino obra de arte se está empezando a ver en esta ciudad. Hay errores, por supuesto, y lo que me gusta del alcalde Carlos Fernando Galán es que los reconoce, no los oculta, los enfrenta. Y tiene un equipo de gente que yo considero que es gente que está haciendo una gestión sensata, profesional. Ha mantenido hasta ahora, bueno, ya 1 año y 8 meses su gabinete. O sea, no sé qué sería de Bogotá si a la fecha de hoy tuviéramos 56 secretarios y 193 subsecretarios. Sí. O sea, el primer acto de seriedad en la administración pública es al menos conseguir un equipo serio que te ayude a sacar la gestión y darle una permanencia para construir un proceso sólido. No es estar cambiando de secretarios y subsecretarios a cada mal humor. Y creo que eso también manda un mensaje de algo que pasa de lo mesiánico a lo profesional. O sea, venimos a hacer bien la tarea y a intentar cumplir las promesas posibles sin meternos en retóricas que pueden generar decepciones, pero que además nos llevan a no tener una visión clara de la realidad. Entonces, pues con errores y con aciertos creo que se está haciendo un ejercicio responsable, de una generación de líderes bastante... Yo admiro a muchos de ellos, pero pues que todos unos peleadores profesionales. O sea, tú ves a todos estos líderes de la generación anterior, o sea, Álvaro Uribe, Vargas Lleras, Petro, por mencionar solamente a ellos, pues son personas con unos pasados duros, con unas historias de un país muy convulso, que puso en guerra
demasiadas emociones, demasiados momentos, que fue injusto, que excluyente, que lo sigue siendo, pero en ese momento fue muy grande, y esos liderazgos son liderazgos que yo creo que tienen unos tonos muy fuertes. Yo creo que vale la pena que también hayan otro tipo de liderazgo en estas sociedades. La gente necesita más ponderación, necesita que alguien concerte y gerencie los acuerdos, no que afirme los desacuerdos. Ojalá que algún día podamos ponernos de acuerdo en estar de acuerdo en algo. Y eso ya para mí es un logro social ni el berraco. Y si hay alguien que tenga ese talante hoy en los liderazgos que yo percibo en Colombia, es sin lugar a dudas Carlos Fernando Galán. Pues fíjate que no te puedo contradecir. Si pudiera lo haría, pero por lo pronto no puedo. Vale, usted tiene una pregunta. Muchas. Entonces hagamos una cosa. Haga su pregunta, trabaje, y después de trabajar vamos con las preguntas fuertes para el final con Santiago, que tiene que ir. Pero antes puedo hacer una pregunta de otra cosa. Claro. Es que yo, desde mi punto de vista, una de las obras en términos culturales más grandes que está haciendo Bogotá ahorita es la remodelación del sector del Campín. Sí, van a correr el estadio, va a haber un centro comercial, entiendo, y creo que de las cosas más importantes es que la Filarmónica va a tener su sede en ese lugar. Yo quiero que me cuente bien cómo es eso. Bueno, ese es un proceso que se ha liderado desde hace ya varios años con un gran amigo mío que además aprecio y quiero mucho, que es el actual director de la Filarmónica, David García. Ya son casi 3 administraciones en donde se ha puesto eso sobre la mesa y se ha concretado así en la firma de la APP que hoy está en el Campín, que esperamos que se desarrolle bien, que lleguen a su punto de equilibrio como corresponde y que puedan hacer este gran desarrollo urbanístico, comercial, que va a ser sin lugar a dudas un hito para Bogotá. Yo creo que eso es una buena noticia. Además del Campín, estamos a punto de terminar el Bronx Distrito Creativo, que además está en una de las principales estaciones del centro de la ciudad, en un lugar que fue siempre una impronta de las violencias y las exclusiones de este país, el Bronx. Y con ello, pues, acabamos de inaugurar el Centro Felicidad Chapinero. Ya llevamos un año, no lo acabamos de inaugurar, eso fue hace un año. Ya estuviste. Súper lindo ese sitio. Y les podemos hacer muchas... ¿Van a haber más centros de felicidad? Hay 5 y la idea es que se dejen al menos proyectados otros 2 para las siguientes administraciones. Y bueno, pues creo que esas son buenas noticias para Bogotá. Bogotá va bien en muchos temas y en los que va mal nos toca a todos ponernos las pilas para sacarla adelante. Es que no, ¿qué otra opción tenemos? ¿Pelear entre nosotros? No, nos toca es colaborar. Y creo que ese es el talante que esta administración y la conversación que esta administración está proponiendo a Bogotá y con los que están cercanos a nosotros, pero también con los que no, que tienen todo su derecho de hacerlo y aportan mucho al debate democrático. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ahora sí. Entonces, yo tengo una pregunta, que es la pregunta del podcast común y corriente. Para la cual estamos buscando patrocinadores. Para la cual estamos buscando patrocinadores. Que puede ser la Secretaría. Nadie más apropiado para esa pregunta. La Secretaría de Cultura de Bogotá. Es un chiste, por supuesto, malísimo. Porque es una pregunta muy básica. Y lo que le quiero preguntar hoy es, su merced, que es músico y que está metido en la cultura. Ay, vayamos sacando el violín. ¿Qué quiere, yo sé que no lo va a poder oír, pero o qué quiere que suene el día de su entierro? Ah, qué buena pregunta, Ger. Ay, gracias, mamá. Está mejorando este muchacho. Bueno, te la toco ahorita más bien. Esa te la contesto con el violín. Dale, me parece. Eso está bueno. Me parece chévere. Entonces, que trabaje y para que vayamos cerrando. Entonces, aprovecho este momento para agradecer a Santiago de haber estado con nosotros y para recordarles lo importante que es para nosotros que se suscriban, le den like, lo comenten y lo compartan. Es para ustedes un clic y muy pequeño, y para nosotros significa la vida entera porque nos ayuda a crecer y a mantener este espacio de pensamiento crítico. Si quieren ayudarnos un poquito más, busquen el botón unirme y se vuelven miembros, y por una módica suma mensual nos ayudan un poco más en la producción del podcast, y así podemos seguir haciendo estos programas. También queremos recordarles lo importante que es para nosotros que nos manden un video de máximo 1 minuto contándonos por qué quieren estudiar en la Corporación Universitaria de Cataluña, o Administración de Empresas, o Ingeniería Informática, porque tenemos 20 becas, 10 de cada una, donde queremos que ustedes estudien, y estamos felices de ayudarles con eso. Es hasta el 31 de octubre el día que recibimos esas becas. Hablando de esas becas, hay una cosa que no hemos resaltado, creo, y es que son virtuales, o sea, no son presenciales. Lo pueden estudiar desde cualquier lugar del país y del mundo a la hora que quieran. Entonces, importante que se sepa que es presencial. Y sí, no es presencial. No es presencial. Y bueno, nosotros
Nosotros vamos a cerrar y la vuelta en mi cerebro, que estamos Ah, hablando de cómo comunicarse con los hijos, y cómo hablar de política con los hijos, cómo tratar de que los hijos y los padres no se peleen por política. Todo eso sucede que en la vuelta en seguro mi esto cerebro. será sobre cómo hablar de cultura con los hijos, de Cómo hablar pronto. de cultura y qué significa la cultura para los hijos, y cómo uno a los hijos no los debe obligar a leer, los debe enamorar de la lectura, por Así ejemplo. es, ¿No es cierto, Santiago? así Con eso es. estamos de acuerdo. Santiago, yo no te voy a hacer emboscadas políticas porque tengo claro que tú eres un funcionario de los que no dudo Igual ya respetas. me hiciste hablar un montón de Sí, pero política. no De has pronto me hablado, regañan. Ojalá no. pero no has dicho nada corporativo, has dicho puntos de vista que además de eso no comprometen visiones electorales. Eh, pero sí te quiero preguntar, o sea, tú eres un hombre de todas maneras, como todos, pero tú en un ejercicio objetivo, eres un hombre de la política. Y esta mañana, antes de venir para acá en una madrugada horrible, por cuenta de tu horario, me oí la entrevista que le da Cepeda, Iván Cepeda, a Daniel Coronel y a Daniel Samper y a Daniel En los Samper Danieles. chiquito y a esta niña Majerano. Y entonces, fantástico como me parece que es Cepeda, me gusta mucho, le hacen preguntas que a mí me parece que son preguntas que tenemos que empezar a hacer obligatoriamente todos los ciudadanos. Y le dicen, ¿cuál va a ser su gabinete? No nos basta que nos diga que es usted, porque ya estamos cansados de elegir caudillos y no conoce, y un programa de gobierno que además de eso es letra muerta, apenas se encaraman, como ha pasado con Gustavo Petro, eso lo estoy diciendo yo, no tú. El programa de gobierno se vuelve letra muerta y hago lo que me da la gana, traiciono lo que le prometí a mis electores, y además de eso tengo 50 y unos cuantos ministros cada uno por minuto. Le preguntan a Iván Cepeda cuál va a ser su gabinete, y él muy hábil, muy decente, con una gran diplomacia, se hace el pendejo y no contesta nada, no contesta nada. Pero lo más importante de todo es que a mí Iván Cepeda me gusta, pero hoy decidí que no votaría por él ni loco, por más que me guste, por una razón. Porque Iván Cepeda no se desmarca de Petro, no se desmarca de la corrupción de Petro, no se desmarca del desorden de Petro, no se desmarca del caos de Petro, no se desmarca del desdén por las instituciones y por los colombianos de Petro, no se desmarca del problema de salud que tiene Petro, evidentemente, sino que se hace el pendejo, cuida a Petro y dice que vamos adelante. Yo habría considerado votar por Cepeda si Cepeda se hubiera desmarcado de un gobierno corrupto y caótico. Ahora, mi pregunta va así. Después de que he dicho yo esto, ¿tu futuro político cuál es? Mi jefe de política siempre ha sido la cultura y lo seguirá siendo. Y trabajaré para líderes políticos que tengan claro el papel de la cultura en sus gobiernos, que tengan la voluntad y la genuina voluntad política de financiar, acompañar, fortalecer la cultura y que tengan discursos de amistad, de ponderación, de equilibrio y no discursos de odio. Entonces, mientras hayan políticos que tengan esas claridades, yo voy a estar, a intentar o procurar estar cerca de esos gobiernos, pero sobre todo siempre cerca de la cultura. Yo creo que Colombia tiene que buscar liderazgos que compongan, no que descompongan, liderazgos que unan, no que desunan. Creo que Colombia tiene que lograr gobiernos cada vez más profesionales y técnicos, pero con una enorme vocación y sensibilidad social, y gobiernos que sean capaces de poner en valor a los sindicatos, pero también a los empresarios, al mundo rural, pero también al mundo urbano, a las generaciones jóvenes, pero también a las personas mayores, que pueda poner también en valor y en discusión democrática a los de izquierda y a los de derecha, quienes ejerzan la oposición y quienes ejerzan gobierno en diálogos mucho más asertivos y no tan confrontacionales. Siempre habrá conflicto, pero eso no tiene que devenir en la devastación simbólica o física del contendiente. Y gente que piensa así es con la que yo voy a querer, como es trabajar y siempre obviamente por la cultura, que es básicamente como mi interés fundamental, que la salud cultural de la ciudad, la salud cultural del país esté siempre bien. Tu Pero eso, partido es la cultura, por decirlo así.
Sí, más que un partido, mi propósito Por en eso, la vida. luego no Sí. importa si el marco es de una tendencia u otra, siempre y cuando te dejen a ti actuar en tu visión de la cultura, lo podrías hacer, es lo que me quieres decir. Sí, yo quiero decirte que no me gustarían gobiernos sectarios extremistas, sino gobiernos democráticos, técnicos y ponderados. Hoy siento que hago parte de un gobierno así. Cuando trabajé en Bogotá, tenía la certeza y lo viví, que era un gobierno sí de izquierda, pero disciplinado, organizado, con algunos liderazgos técnicos importantes. Y desafortunadamente mucho de eso, pues hoy no lo estamos viendo en el gobierno nacional. Hay otras agendas que van bien, muchas van muy mal. Y en el gobierno de Bogotá, como se los dije anteriormente, me siento feliz de haber sido invitado y que el alcalde Galán me hubiese dado esta enorme oportunidad de trabajar por la cultura de mi ciudad. Y me siento feliz y mi responsabilidad con él, con su proyecto, pero además sobre todo con toda la ciudadanía es hacer muy bien el trabajo y rodearme de un equipo que esté decidido a hacerlo también muy bien. ¿Tu visión de la ley de cultura que está en trámite? Digamos, es una ley que actualiza y contemporaniza algunas apuestas culturales. Nosotros hicimos varias críticas propositivas, le entregamos 400 folios al ministerio sobre ajustes que sentíamos que eran necesarios. Varios de ellos, hay que decirlo, los recogieron y eso lo agradecemos, pero siento que la ley se queda corta, o sea, una actualización de la ley de cultura se vuelve, al menos este borrador súper procedimental, es como una ley de actualización de trámites, pero no de actualización de una visión, de una filosofía, de una estrategia de lo que podrían ser los destinos culturales de este país en los próximos 20, 30, 40 años. Entonces siento que es una ley que se quedó en procedimientos, en resolver trámites, en supuestamente agilizar procesos, pero no en construir una arquitectura no solamente funcional, sino misional de cómo deberían ser regidos los destinos de la cultura en un momento en donde tenemos que replantear nuestra relación con la naturaleza, en donde los cambios demográficos en nuestras ciudades están transformando la vida social, en donde las nuevas tecnologías hacen parte de la vida cotidiana de las personas, pero también de la transformación del consumo cultural. Entonces creo que todos esos temas gruesos, en donde uno siente que tendría que haber como pensado de una manera mucho más clara y definitiva esta ley, pues ahí eso no está. Simplemente una ley que actualiza trámites y procedimientos y que tiene una visión muy administrativista, no una visión cultural de largo aliento. Es, por ejemplo, una ley que no habla con el propio Plan Nacional de Cultura. Entonces hacemos un plan, o no hacemos, pero pues el ministerio hace un Plan Nacional de Cultura y después cuando presenta la ley uno no ve cuál es la relación que hay entre ese plan que le hace a los colombianos en materia cultural y varios de las apuestas como estructurantes de ese proyecto de ley, que no está mal, tiene cosas buenas, pero que para mí es un proyecto pequeño frente a lo que tendría que haber sido una actualización de la Ley General de Cultura. Santiago, yo me quedaría hablando y creo que Germán Bueno, también. sí. Horas contigo. Yo no lo voy a dejar que se vaya sin que me toque la canción que va a Por sonar. favor, por favor. Déjame, te digo, yo caliento un poquito. Dale tranquilo. Nosotros que cantamos, que calentamos con baracunatana. Y con whisky. Entonces, no, yo también con whisky. Venga, démosle a ver cuál le hacemos. Es que me pusiste una pregunta difícil. Pucha, ¿cuál tocaría yo? No tocaría que En le tu suene porque funeral. usted va a estar muerto. Sí, ¿cuál me tocaría? Qué buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Voy a tocar algo delicado, ¿no? No voy a tocar algo asustador porque me parece que puede ser. Sobre todo si tú vas a estar en el funeral, no te quieres asustar y levantarte de Mira, ahí. Quiere salir corriendo. esta es una pieza que es bonita porque es una pieza que uno diría como de primavera, de cuando nacen las flores.
Y pues aunque la muerte es determinante, y más allá como de los mitos de la religión y de las esperanzas que ella nos da, siempre espero una vida en otro lugar. Si aún así esa no fuera la realidad, siempre me gustaría que me despidan con una pieza esperanzadora. Esta es una muy bella que siempre me ha inspirado y que me parece que es muy bonita, una partecita solamente. Santiago, muchas Esa es gracias. Meditación de Taís. Eso suena precioso. ¿Cómo se llama? Meditación de Taís. Meditación. Es una bella pieza. Preciosa. Con preciosa, piano suena mucho mejor. preciosa. Santiago, ¿Tú muchas qué instrumentos gracias. tocas para violín? No, violín, un poquito de piano, un poquito de tuba cuando era niño. Pero ya lo único que tocaría en público sería el violín. Y eso que a veces lo pienso. ¿Sí? Sí, sí. Pero, y dijo que no estaba como que está oxidado. Mire, ¿qué tal que no estuviera oxidado? Yo creo que está oxidado para sus oídos. Sí, claro. Un man que lee partitura, que es capaz de tocar Stravinsky, pues se oxida fácilmente, pero para nosotros está Para perfecto. nosotros O sea, no podría sé. tocar con nosotros en Los Cuatro Gatos, ¿no es cierto? Por favor, Nos que sean enseñaría 5 montones. gatos. Sí. Todos ahí oyéndolo tocar y pidiendo el autógrafo. Sí, sí, sí. Santiago, Muchas gracias. yo sé que Mauricio. te tienes que ir a hacer tu trabajo, cosa que te agradezco que hayas venido. Y mira que esto es una manifestación rara, pero me la inspiraste. Yo, a pesar de que peleo cantidades con el país, con la ciudad, si a mí me tocara escoger dónde quiero volver a nacer en Colombia, volvería a nacer en Bogotá. Me gusta haber sido de padres bogotanos, me gusta ser bogotano, mis hijos son bogotanos, y yo sé que pertenezco a una especie en vías de extinción. Pero oyéndote había hablar de cómo Bogotá recibió a los inmigrantes, unos refugiados, otros por gusto, sobre todo gente en angustia, me hiciste sentir orgulloso porque sí, yo creo que los bogotanos fríos, de buenos modales, tranquilos, nos llaman que no nos duchamos todos los días, los que se quieren sentir superiores a nosotros en la costa o en Antioquia. Pero yo sí creo que Bogotá tiene carácter de metrópoli, así no se haya desarrollado como tal, pero tiene carácter de metrópoli. El bogotano está preparado para el mundo. De hecho, alguna vez se llamó la Atenas suramericana. Tristemente, hoy en día es más por las ruinas que por los monumentos, pero ciertamente sí creo que es una ciudad que, con lo que tú dijiste, conecta con un espíritu mundial, un espíritu de cultura universal, y eso tú lo trajiste, lo agradezco y lo celebro, aunque se me va a olvidar rápidamente, empecé a pelear otra vez, pero hoy me conmoviste con ser bogotano. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Y por lo que Muchas haces. gracias. Muchas gracias. Felicidades. Óyeme, y dale con esto que estamos haciendo, ¿no? Claro que sí. Muy bien, este podcast sale preciso justo eso, movámoslo, voy a Lo ir a mandas eso. y lo movemos Hay de- cosas maravillosas en lo que mencionaste, maravillosas, no nos las vamos a perder. Y es más, si me das un link, en la caja de comentarios metemos para que la gente entre y pueda ver qué hay, cómo entrar, a dónde ir. www.bienalbogotá.com. Ok. Bienal Bogotá. Esta es la primer bienal. Esta es la primer bienal. Es la primera que se hace en Bogotá. Sí. ¿Listo, Ajer? Bueno, nos vamos. Sí, señor. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias, Santiago. Chao. Así como nosotros les agradecemos tanto a ustedes que se suscriban, denle like, que lo compartan. Eso lo agradecemos mucho. También agradezco a Santiago Trujillo el haberse pegado semejante madrugada. Llegó a las 7 en punto para poder tener nuestro podcast. Me alegra mucho que coincida con todo lo que va a pasar en Bogotá en la medida en que sale este podcast en este momento. Realmente suena extraordinario. Gracias por su honestidad,
por la templanza con la que habla de temas que seguramente sean álgidos, porque sin duda es un hombre que tiene el corazón triste, como casi todos los colombianos en este momento. Gracias, Santiago. Nos vemos el 11 y el podcast. Suscríbanse, denle like, vayan a la vuelta de mi cerebro. Los queremos mucho. Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Soporte técnico, Edwin Cano. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Coordinadora de postproducción, Andrea López. Postproducción de video, Oscar David Rincón. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.